Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la institución. Bienvenidos a Debate y Encuentros, el espacio donde las ideas convergen y los diálogos se entrelazan. Con la conducción de Fernando Bustamante Ponce, te invitamos a embarcarte en un viaje intelectual a través de los temas más relevantes de nuestro tiempo. Exploraremos cuestiones que impactan nuestra sociedad desde diversas perspectivas. Cada episodio es un encuentro entre voces expertas, análisis profundo y reflexiones que desafiarán nuestra manera de pensar. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos a Debates y Encuentros. Soy Fernando Bustamante, su anfitrión, y me complace mucho darles la bienvenida en este espacio donde vamos a explorar temas candentes en el apasionante mundo de las ciencias sociales. En este podcast vamos a adentrarnos en cuestiones que son importantes para nuestras sociedades y para su constante evolución. Vamos a explorar las complejidades de la política, de la cultura, de la tecnología, de la vida social. Vamos a buscar hacer análisis profundos de temas contemporáneos relevantes. Debates y Encuentros es un lugar donde el descubrimiento y la reflexión se encuentran en la intersección de la sociedad y del conocimiento. Así que les invitamos a acompañarnos mientras desentrañamos las narrativas que moldean nuestra realidad. A veces vamos a tener que examinar perspectivas diferentes sobre un mismo tema, aunque a veces esas diferencias terminan siendo complementarias. A veces son contrapuestas, a veces se apoyan mutuamente, pero en todo caso, estas distintas facetas con las que exploramos nuestro mundo lo definen y complementan nuestro conocimiento de él. Cada episodio está diseñado para inspirar el pensamiento crítico y fomentar una comprensión más profunda de los desafíos y de las oportunidades que enfrentamos como sociedad. A veces nos visitarán expertos, investigadores y pensadores influyentes que comparten su visión y análisis en torno a los temas más relevantes en las ciencias sociales y humanidades. Este es un espacio que pretende dialogar, debatir, aprender, mientras exploramos juntos el dinámico tejido social que nos rodea. Prepárense pues para sumergirse en diálogos profundos y enriquecedores que nos ayudarán a comprender mejor cómo nuestras sociedades evolucionan y cambian. El tema que hemos escogido hoy día es el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Y sobre todo vamos a tratar de explorar cómo la digitalización y la inteligencia artificial afectan los derechos de los trabajadores y las capacidades empresariales, sobre todo en el control del trabajo y del trabajador. Veamos, ¿qué ocurre con el trabajo actualmente considerando todos los eh, aspectos vinculados a la inteligencia artificial, a la digitalización, teletrabajo, en fin, las nuevas tecnologías que son potenciadas ahora por el uso creciente que se hace de los sistemas de inteligencia artificial? Una primera cosa que hay que constatar es de que estos cambios, estas innovaciones, están facilitando una verdadera nueva revolución industrial en las empresas. Esto les permite a las empresas contar de manera fácil, barata, masiva, de una enorme cantidad de herramientas organizativas. Por ejemplo, las herramientas que los sistemas de inteligencia artificial ofrecen eh, son extremadamente interesantes para el poder de dirección de la empresa, pero también entrañan riesgos bastante complejos sobre las personas y sobre sus derechos. ¿Cuál es el interés empresarial? Es el uso de la tecnología para controlar el proceso productivo y el cumplimiento de los deberes contractuales. Y todo esto en vista, obviamente, a una mayor rentabilidad y una reducción de costos. Los medios con que tiene la patronal actualmente son altamente sofisticados y en muchos casos estos medios altamente sofisticados pueden entrar en contradicción y en no pocas ocasiones con derechos fundamentales, tanto laborales como derechos humanos. Por ejemplo,
Voy a hablar de algunos de los derechos que pueden verse comprometidos con las nuevas herramientas de control patronal. La intimidad, el secreto de las comunicaciones, la protección de los datos personales. Todo esto puede verse, si no se hace un uso adecuado de las nuevas tecnologías, seriamente amagado. Por ejemplo, la Unión Europea, en España, en algunos otros países del primer mundo, este es un tema candente que está llevando a cabo a innovaciones incluso jurídicas en la legislación laboral, en la legislación de derechos a la privacidad, que tal vez a nuestro país todavía no llegan o han llegado en menor medida. A pesar de que en el mes de marzo de este año ya entró en vigencia una ley de protección de los datos personales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, eh, solo por darles un ejemplo, el otro día entré en un restaurante donde había un gran letrero donde decía, estamos filmándole y de acuerdo a la ley de protección de los datos personales, estamos cumpliéndola. Si usted quiere informarse de qué manera y para saber cuáles son sus derechos sobre lo que estamos filmando acá, conéctese con el enlace tanto en el Internet. Eso no había antes. Y me parece bastante interesante que esta empresa, este restaurante, haya tenido la delicadeza con sus clientes de informarles de que tienen derechos sobre su imagen. Aunque se trate de una afirmación privada, eso no quita que las personas tengan derechos que antes no tenían, que la legislación ecuatoriana ha puesto en acción. No estamos muy informados de eso. De hecho, mucha gente no sabe y no exige sus derechos, por ejemplo, sobre su imagen personal, ¿no? A nadie se le puede filmar ahora sin ciertas normas, ciertas salvaguardias que existen y que se han introducido en nuestra legislación. Pero en el ámbito laboral, esto toma particular fuerza. ¿Por qué? Porque en la relación entre el trabajador y el empresario, el que le contrata, hay unas relaciones de poder muy importantes y además una situación muy estrecha. En el mundo del trabajo se comparten muchísimas cosas durante muchas horas, e incluso fuera del espacio laboral, sobre todo ahora que existen tantas formas de teletrabajo, ¿no? Eh, por lo tanto, tenemos un escenario regulador limitado todavía, limitado incluso en los países más desarrollados, donde tienen una legislación más desarrollada o con una jurisprudencia más avanzada, peor en nuestro medio. Pero además, es muy importante que veamos cómo las condiciones particulares de un país como el nuestro afectan la posibilidad efectivamente de poner en práctica salvaguardias legales como las que se están poniendo en práctica en otros países del mundo. En ese sentido, Europa es lo más avanzado que hay en materia de protección de los derechos de los trabajadores frente a la digitalización y frente a la inteligencia artificial. Un concepto que es necesario tener en claro para seguir con esta discusión es el algoritmo, porque muchas de estas tecnologías actuales a las que hago referencia están basadas en algoritmos, incluso automatizados. O sea, por ejemplo, los procesos de trabajo o los intercambios de información entre el trabajador y la patronal muchas veces ya ni siquiera requieren de la presencia física del empleador o de alguien que actúa en nombre del empleador. Hay algoritmos que manejan todo automáticamente. Y yo quisiera referirme, por ejemplo, a una definición de algoritmo que la dan Yolanda Valdeolivas y Belén López, que son abogadas laboralistas especializadas españolas. Voy a utilizar esa definición, ¿no? Que es, digamos, la definición que parece ser más o menos aceptada en medios jurídicos europeos. ¿Sí? ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado y finito de operaciones o reglas que permite hallar la solución a un problema y que puede implementarse o no a través de programas informáticos. Eh, ¿Por qué son importantes los algoritmos? Porque los sistemas de inteligencia artificial no funcionan sin la presencia de algoritmos. Eh, y voy a citar de nuevo a las mencionadas abogadas. Eh, por ejemplo, es el caso de aquellos equipos informáticos, comillas, diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la adquisición de datos, la interpretación de los datos estructurados o no estructurados
el razonamiento sobre el conocimiento o el tratamiento de la información fruto de estos datos y la decisión de las mejores acciones que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo fijado. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en los contextos laborales crecientemente hoy en día? La nueva tecnología no es solamente es una tecnología de producción. Ustedes habrán visto tal vez esas películas de algunas plantas industriales en ciertos países, en Japón, en Estados Unidos, en China, en donde prácticamente las cadenas de montaje están totalmente robotizadas, ¿no? Eh, Ahí hay unos sistemas de inteligencia artificial operando, algoritmos operando en la producción. Sin embargo, estos algoritmos también se extienden cada vez más crecientemente a los poderes directivos de los empresarios, a fortalecer los poderes directivos de los empresarios sobre los trabajadores. Em, una de las primeras preguntas que surgen respecto a el impacto que puede tener en el trabajo la introducción de estos sistemas basados en algoritmos es el impacto que puede tener en la generación o destrucción de empleos. Sobre esto hay una polémica que está abierta. Para muchos analistas, uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial y de la digitalización es precisamente el creciente desplazamiento de trabajadores, ya no solamente en el trabajo físico, sino en el trabajo intelectual, en el trabajo administrativo, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, como las empresas cada vez más derivan todo lo que es el trato con los clientes, que antes los manejaban personas en ventanilla o atrás de una línea telefónica, lo derivan hacia computadoras, hacia sistemas artificiales, ¿no? No siempre le va bien al cliente con estos sistemas, pero esa es la tendencia, ¿no? Entonces, el desplazamiento de esos empleos eh, nos abre una pregunta. ¿Cuál es el impacto neto sobre el empleo que tiene estos sistemas? Y como digo, hay distintas versiones. Del Foro Económico Mundial, por ejemplo, que es un foro que reúne a las grandes corporaciones, a los grandes empresarios del planeta, hizo una encuesta hace unos meses sobre qué pensaban los empresarios en el mundo sobre si los sistemas digitalizados iban a generar o destruir empleo. La respuesta del sector de la gran empresa, del alto sector empresarial globalizado, global, es que va a haber más empleos generados que perdidos. Esa es la proyección optimista que tienen ellos. Habrá que ver si se cumple, porque hay otros análisis que dicen lo contrario. Dice que no, que la destrucción de empleo va a ser masiva, con los efectos socioeconómicos que ustedes pueden imaginar, ¿no? Esa es una pregunta abierta. A ver qué opinan ustedes, pero eh, esa sería una primera cosa, ¿no es cierto? Eh, Uno podría imaginar una visión distópica, ¿no es cierto?, en donde todos los trabajos son reemplazados por computadoras y por robots. Y, y tenemos un sistema industrial de producción totalmente automatizada. Y la pregunta es, ¿y el empleo? O sea, si es que no hay trabajadores, entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿De qué vive? Pero también hay otra pregunta. ¿Quién compra los productos que los robots producen? Si la gente no tiene trabajo, no tiene un ingreso, no puede adquirir los productos y entonces las empresas no pueden vender. Esos son dilemas que se abren y preguntas que se abren ahora. Pero el problema no solamente es en el tema de la generación de empleo. Uno de los problemas que genera la digitalización, y ya lo vimos, por ejemplo, la época de los confinamientos de la pandemia, con el tema del teletrabajo, es la dificultad que genera para distinguir entre lo que es laboral y lo que es no laboral. Hay una cierta tendencia histórica, no de ahora, no, desde la revolución industrial, de los empresarios de tratar de controlar la mayor cantidad posible del espacio de la vida de los trabajadores. En la revolución industrial, por ejemplo, en los primeros tiempos, incluso había fábricas donde los trabajadores dormían en la fábrica y dormían y comían en camas, en cubículos, y la comida que la empresa les daba. O sea, la empresa intentaba copar el conjunto de la existencia del trabajador 24/7. Parte de las luchas laborales del siglo XIX, sobre todo también en el XX, fue precisamente lograr esa separación entre el mundo del trabajo y el mundo del no trabajo. Pero los medios digitales amagan esa diferencia.
amagan que esa diferencia se borre, se difumine. Muchas personas hemos tenido, me incluyo, la experiencia de un empleador, de un jefe o de un superior jerárquico que te llama a cualquier hora de la noche o del día a exigir algo urgente para ayer, no importa lo que estés haciendo, ¿no? Eh, ha habido algunos intentos en el Ecuador de, al menos durante la pandemia, de limitar lo que se llama, de generar lo que se llama el derecho a la desconexión. Pero no solamente es el tema de la conectividad, sino que es el tema de, en la medida en que los algoritmos se nutran de información, hay una tendencia a exigir información cada vez más, big data, sobre el trabajador, que se alimenta hacia los algoritmos y que es insaciable. Es como una especie de gula informática sobre el trabajador que le permite potencialmente al empleador eh, ente- eh, a- a- apoderarse por lo menos cognitivamente, por data, ¿no es cierto?, de aspectos de la existencia del trabajador que tal vez eh, clásicamente, históricamente, incluso jurídicamente, deberían pertenecer a su mundo privado, en el cual no debería meterse el empleador. La separación entre lo laboral y no laboral es una conquista y un derecho fundamental de la clase trabajadora. Otro tema que surge es el tema de la biometría. O sea, y se ha hecho, se ha difundido en nuestro país, se ha hecho masivo el uso de sistemas biométricos de acceso, por ejemplo. Pero no solamente de acceso físico a las instalaciones, oficinas, fábricas, sino también, por ejemplo, de acceso a la información, ¿no? Ahora existen sistemas biométricos para poder tener acceso a la computadora o a otros, a la impresora, etcétera, o a otros implementos. Una pregunta que se abre con el tema de la biometría es, ¿en qué medida la biometría, uno, implica una amenaza sobre algo tan íntimo y privado del trabajador como es su propio cuerpo? Y en segundo lugar, el impacto que sobre la salud de la persona podría tener. Imagínense, por ejemplo, em, el tema, si quisiéramos hacer un sistema biométrico, esto es hipotético, ¿no? Estoy dando un ejemplo ficticio, que lo que hiciera a través del reconocimiento retiniano mediante una tecnología que puede dañar la retina, ¿no? El tema del reconocimiento retiniano está en tabla, es una cosa que ya existe esa tecnología. Incluso hay quienes son partidarios de aplicarla masivamente, ¿no? Es un poquito distópica por razones que hay que conversar, pero eso está ahí. ¿Qué pasa si esto dañara la retina? No digo que lo haga, ¿no? Pero a lo que voy es que los sistemas biométricos muchas veces, en principio, potencialmente, tienen la posibilidad de o darle una información excesiva al empleador, que le da un poder adicional, porque en ese sentido tal vez es cierto lo que decían filósofos como Friedrich Nietzsche, o sea, el poder, el saber es poder, lo que yo sé sobre ti me da poder sobre ti, sobre todo si no es recíproco, si no es... ¿qué tal si, por ejemplo, los trabajadores le exigieran al empleador la misma información que el empleador exige sobre sus trabajadores? ¿Se dan cuenta? Y es interesante que a nosotros no se nos pasa por la mente. Es el empleador el que exige información sobre sus trabajadores y no a la inversa, no recíprocamente, ¿no? Em, la asimetría de data, la asimetría de información genera una asimetría de poder adicional a más de la que ya tiene el empleador de por sí, por el hecho de ser el dueño del capital, ¿no? Mucha gente no le da este mérito a Adam Smith, ¿no? Pero si ustedes leen La riqueza de las naciones, van a encontrar un capítulo sobre los mercados de trabajo. Y es fascinante que Adam Smith dice, el mercado de trabajo no puede ser tratado como un mercado cualquiera de cualquier otro bien, porque la asimetría de poder entre los contratantes es de tal naturaleza que hace que la negociación no pueda ser entre iguales con igualdad de armas. Es muy claro. Si el empleador tiene la llave de la posibilidad de que esa persona a la que puede contratar eventualmente pueda comer, literalmente vivir, ¿no? El trabajador además está compitiendo contra otros potenciales trabajadores que también necesitan vivir, ¿no? O sea que generalmente la relación empleador, casi siempre, la relación empleador-empleado es ya de por sí, en términos de poder asimétrica.
Si a eso le agregamos crecientes asimetrías de información, agudizamos ese desnivel de poder que ya Adam Smith señaló para decir que los mercados laborales no son perfectos, no pueden ser tratados como todos los demás mercados, ¿no? Este, entonces, y la biometría es información. En la Unión Europea, la jurisprudencia europea, por ejemplo, ha señalado que las huellas dactilares no comprometen, digamos, es un método biométrico aceptable, ¿no? Que puede ser utilizado. Pero en otros casos, de la Unión Europea, por ejemplo, la jurisprudencia española, y les voy a dar un ejemplo, dice que el reconocimiento facial no es aceptable, sino en casos muy excepcionales o en términos de situaciones que requieren de una extrema seguridad. En Europa, las cámaras de reconocimiento facial solamente se pueden utilizar en contextos muy específicos. El caso es, más, digamos, que sentó jurisprudencia fue de una cadena de supermercados en España, creo que era en Barcelona, que utilizaba cámaras de reconocimiento facial para reconocer a las personas que tenían récord policial de haber robado en supermercados, para impedirles el acceso, ¿no? Entonces, tenían las fotografías, el perfil de personas que habían sido sentenciadas por robar en supermercados. Y eso estaba en una computadora. Cuando esa persona intentaba entrar a un supermercado, la cámara identificaba su rostro, identificaba a la persona y se le impedía la entrada. La jurisprudencia española sobre esto es que estaba prohibido el uso en estos contextos de las cámaras de reconocimiento facial, ¿no? Entre otras cosas porque una persona que ha delinquido una vez no perdió sus derechos para siempre. Una vez que ha satisfecho la sentencia, cualesquiera que ésta sea, que la comunidad le ha impuesto, se entiende que esa persona no le debe nada a nadie y puede volver a su vida normal. Es una cosa que a veces olvidamos cuando se trata del tema de la habilitación social. Entonces, la jurisprudencia europea, contrariamente a la norteamericana o a la china, es extremadamente restrictiva en términos del uso de las cámaras de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque el rostro de una persona es casi prácticamente lo más propio que tenemos. O sea, es casi lo que nos identifica de manera más íntima. Dos manos se pueden parecer, pero nadie tiene el mismo rostro que otra persona, salvo que seamos gemelos idénticos, y y a veces incluso hasta la vida hace que evolucionen distintamente los rostros, ¿no? Esa información luego puede ser utilizada de otras formas. Y hay otras formas de reconocimiento biométrico que también están prohibidas, ¿no? La jurisprudencia europea, por ejemplo, dice, los reconocimientos biométricos solo se pueden y se deben utilizar cuando otros métodos no biométricos no resultan accesibles, factibles o eficientes. Y solo en ese caso, pero el peso de la prueba recae sobre el que quiere usar los métodos biométricos. En nuestro país, ciertamente, nada de esto ni se ha discutido ni se ha reglamentado. Em, hay otro problema adicional que la jurisprudencia europea no trata por razones que tienen que ver con la historia cultural y política de esa región del mundo. Por ejemplo, eh, y cómo se cuida y se vigila la información. Por ejemplo, si yo empleador, tengo en mi computadora las huellas dactilares de todos mis empleados, ¿qué garantías tengo yo o qué garantías tiene el empleador que esas huellas dactilares, ese banco de datos identificados con mi nombre, no van a ser pirateadas, hackeadas, compartidas, filtradas, vendidas? ¿No? Para propósitos que quién sabe para qué. ¿No? Es lo mismo que pasa con los datos de los clientes en nuestras... ha sido un hábito y una costumbre malsana y, por cierto, ahora ilegal, aunque poca gente lo sabe, que quien tiene los datos de un cliente los comparta o los venda con terceros sin autorización del cliente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora está penado por la ley, incluso con prisión, el compartir los datos personales de una persona sin autorización expresa de esa persona, ¿no? Em, Algunas empresas ya lo están poniendo en práctica, están tomando salvaguardias, incluso están solicitando a los clientes permiso para el uso de sus datos y tienen que decir para qué explícitamente, no es un cheque en blanco, tienen que decirle para qué está usando mis datos, para qué propósitos. Y usted verá si quiere o no. Pero aquí surge otro problema. En la jurisprudencia europea, por ejemplo, se descarga mucho en la negociación colectiva la llegada a acuerdos entre patronos y empleados en cuanto a qué datos
con qué nivel de intrusión en la intimidad y privacidad del trabajador se acepta y se consiente que el empleador tenga. Eh, Esto es tal vez una imperfección de la jurisprudencia europea, pero, eh, pero se entiende porque el sistema de negociación colectiva en Europa está todavía, a pesar de décadas de neoliberalismo, todavía está desarrollado. O sea, ahí existe todavía una institucionalidad en la cual el trabajador puede negociar en mejores condiciones de equidad y de igualdad con el empleador. Porque ustedes se imaginarán que en condiciones en que no hay negociación colectiva, imaginémonos en el caso de Ecuador, donde prácticamente ha desaparecido. El pobre trabajador de un país que tiene unas tasas de subempleo o de empleo inadecuado o de desempleo colosales, peor ahora, ¿no? Va a ponerle algún pero o traba al empleador que le exige lo que sea en términos de su información personal. Y no nos pasa todos los días que hay gente que nos pide en oficinas públicas, en empresas, en comercios, nuestros datos y si no queremos darlos, o nos piden consentimiento para usar nuestros datos, pero es tal nuestra situación de menor poder en relación a quien nos pide los datos que francamente nadie se atreve a negarlos. Si es que me piden un dato que yo considero lesivo para mis derechos, a mis datos personales, eh, y si yo me niego, entonces no me dan el servicio o no me dan el trabajo, es obvio que en la práctica, para la enorme mayoría de las personas en un país como el Ecuador, estos derechos que están consagrados incluso en nuestra legislación y peor aún en la legislación internacional, son puramente teóricos, ¿no? Los europeos no tienen problema, dicen, establezcan una negociación colectiva y en esa negociación colectiva establezcan qué datos son exigibles, qué uso se va a dar de esos datos, cómo se van a salvaguardar esos datos, cómo se van a proteger esos datos, quién se hace responsable de esos datos, ¿no? Una de las cosas que se exige, por ejemplo, en Europa, en muchas partes, es que cuando se trata de los datos personales de los trabajadores, hay un funcionario de la empresa que es responsable, depositario de esos datos, ¿no? Y si esos datos llegan a ser utilizados de otra manera que la acordada, o llega a ocurrir que los piratean, los roban, los negocian, los trafican, porque es un tráfico de datos, hay que hablar con las palabras que corresponden, se trafican, esa persona es responsable penal y civilmente. Los datos, nuestros datos, son nuestra propiedad, son como nuestro auto, nuestra casa, o son como nuestra fuerza de trabajo, son como nuestros muebles, son como cualquier otro bien, ¿no? Y son datos muy sensibles, además. Es una propiedad muy sensible. Tenemos que acostumbrarnos a ver nuestros datos personales como nuestro patrimonio, que nadie puede utilizar sin nuestro consentimiento. Y peor, utilizar para propósitos que no son los nuestros. Y nadie tiene derecho a saber de nuestros datos personales sin nuestro consentimiento. Y siempre para cosas muy específicas, ¿no? Entre paréntesis, en el Ecuador, en algunas partes están enamorados de las cámaras de reconocimiento facial. Hay solo 8 países en el mundo que reconocen como legítimo y legal el uso de las cámaras de reconocimiento facial en lugares de acceso público masivo. Eso fue una cosa que introdujeron los chinos y obviamente hay todo un negocio en torno al tema de las cámaras de reconocimiento facial. Estemos alerta frente a eso, ¿no? Porque la mayor parte de las veces lo que la cámara de reconocimiento facial está viendo es actividades perfectamente legítimas de personas que no tienen por qué identificarse entre una autoridad anónima y oculta, ¿no? Respecto a lo que está haciendo, ¿no? Em, en fin, pero en el espacio laboral puede haber circunstancias, de tipos de actividades que tienen que ser excepcionales, en las cuales la cámara de reconocimiento facial puede ser un indicador biométrico razonablemente aceptable. Pero eso, en la legislación europea, el peso de la prueba de que es necesario para determinadas cosas recae sobre quien quiere usar la cámara, ¿no? En fin. Por lo tanto, es necesario también que nosotros establezcamos, y existe ya, una especie de acuerdo nacional sobre los derechos y principios digitales para la década digital para los trabajadores. Hay un principio que en Europa se ha establecido en jurisprudencia, que tal vez es bueno que lo tengamos presentes. Lo que es ilegal fuera de línea es ilegal en línea. Presten atención.
Y eso tal vez es un buen principio que podría uno tener en mente, ¿no? Lo que es ilegal fuera de línea es ilegal en línea. Hay muchos riesgos sociales de la digitalización. Por ejemplo, la intensificación y aceleración del trabajo y de los tiempos de trabajo, ¿no? O sea, con los medios digitales de control, la videovigilancia y los algoritmos, el empleador o el algoritmo, el algoritmo no es una entidad impersonal. El algoritmo es simplemente algo detrás de lo cual el empleador se oculta, ¿no? O sea, el algoritmo tiene nombre y apellido, es el empleador, solo que está oculto detrás de una capa de invisibilidad que es el algoritmo, como en los cuentos de Harry Potter, ¿no? Em, y lo que ocurre es que con esos métodos digitales es ahora posible tener una microvigilancia de cada movimiento del trabajador. Ni siquiera es necesario las cámaras, por ejemplo, basta tener un control de cuántas teclas aplastar al minuto. Y eso permite establecer estándares de productividad y rendimiento que pueden ser extremadamente excesivos y estresantes, violando, a mi juicio y el juicio de mucha gente, derechos fundamentales. Para las personas que les gusta el cine antiguo, una recomendadísima película es una famosa cinta de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. En esa cinta, eh, Charlotte, Carlitos, entra a trabajar a una fábrica. Y es una fábrica, estado del arte, modernísima, ¿no? Con controles tecnológicos, esta película se hizo en los años 30, lo más avanzado, no era digital, pero con controles tecnológicos de cámaras, ya pensaban en la televisión y mecánicas, y se ve como en esa cadena de montaje diabólica en la cual el pobre Carlos Chaplin estaba metido, hasta les alimentaban automáticamente a los trabajadores para que no paren de trabajar, para que no hubiera hora de almuerzo. Entonces, mientras seguían trabajando, les iban metiendo la comida en la boca, ¿no? Eh, los medios digitales, de alguna manera distópica, hacen posible que eso que parecía una locura en la época de Chaplin, en tiempos modernos, ahora tome un carácter todavía más apremiante y todavía más brutal. Es un peligro, no digo que esté ocurriendo en todas partes, pero es algo que es necesario tener en cuenta, ¿no? Eh, lo otro que puede darse es la afectación a la vida personal y los riesgos que establecen a la intimidad y la privacidad. Puede ser que en algunas mentes empresariales surja la idea de que el rendimiento del trabajador puede estar asociado o correlacionado con determinados rasgos de su vida personal. Y puede entonces fácilmente, con los medios que existen ahora de vigilancia y control, decir, mire, usted cómo se alimente afecta su productividad. Por lo tanto, yo quiero tener control sobre lo que usted come. Así que, por favor, me explica su dieta. Ponga todo lo que ha comido en la última semana, almuerzo, desayuno, merienda, etcétera. Y si no está dentro de lo que a mí me dicen los nutricionistas que potencia al máximo su salud laboral, entonces vamos a tener medidas. No estoy dando un escenario hipotético, pero tal vez se ha dado. ¿Quién sabe se vaya a dar? ¿No? Porque cualquier cosa se puede ligar, si se quiere, al estado de capacidad laboral de la persona. ¿No? ¿Qué tal si usted tiene problemas psicológicos, afectivos, familiares que le perturban y lo hacen menos eficaz? Entonces el empresario puede sentir que necesita tener información detallada sobre la vida íntima del trabajador porque eso afecta su productividad y por lo tanto va a exigir datos de ese tipo. O sea, al empleador le puede interesar, llegado un momento, un trabajador absolutamente transparente. El momento en que tenemos un trabajador absolutamente transparente, ha desaparecido para siempre uno de los derechos fundamentales ya no solo del trabajador, sino del ser humano, el derecho a tener control sobre su propia vida, a tener derecho a su intimidad personal y familiar. Y eso es algo que en esta genial película de Chaplin ya se advierte. Yo les recomiendo que la vean y se pregunten si a eso le sumamos los medios de control digital y de videovigilancia que tenemos hoy en día, más las posibilidades del Big Data, podemos estar en un mundo realmente distópico, ¿no? Eh, son peligros, cosas contra las cuales hay que precaverse y que es necesario regular, ¿no? En una legislación laboral que no esté todavía
en la época del general Enríquez Gallo, sino que esté en el siglo XXII si es posible. ¿Sí? Eh, Sería interesante también eh, darse cuenta que en la inteligencia artificial a veces existe la idea de que esta inteligencia artificial es absolutamente sabia, pero algunos experimentos indican que depende mucho de la información que se le introdujo, del estado inicial de la información que se le introdujo. Y esto está relacionado a una cosa que en física se llama el efecto mariposa. O sea, y en ciencias sociales se llama la dependencia de ruta. Las condiciones iniciales con que se inicia el funcionamiento de un sistema pueden ser enormemente determinantes de cómo el sistema evoluciona posteriormente, ¿no? Em, y eso se ha visto, por ejemplo, en el tema de qué pasa cuando usted escoge una ruta cualquiera. Eso inmediatamente limita las posibilidades que pueda tener otras rutas alternativas más adelante. Ya me fui por acá, ¿no? El costo de retroceder y empezar de nuevo o volver a otro ramal diferente que se va para otro lado se hace muy alto. Eh, eh, yo les aconsejo que estudien qué cosa es el concepto de dependencia de ruta. Bueno, en los sistemas de inteligencia artificial también se puede dar, ¿no? Hace unos años, Microsoft desarrolló un chatbot que se llamaba Tai y tuvieron que desconectarlo al poco tiempo porque se había convertido en un chatbot nazi que vomitaba cosas racistas y xenófobas y tremendas, ¿no? Tenía que ver con el hecho de que inicialmente se habían deslizado en las bases de datos iniciales con que empezó a trabajar el chatbot algunas informaciones que tenían un fuerte sesgo discriminatorio contra determinados grupos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucha cautela. La inteligencia artificial no es una especie de juez imparcial, sabio y virtuoso que va a dar siempre respuestas idóneas. Es un tema que lo están trabajando ahora los especialistas en inteligencia artificial. Ciertamente podrá superarse o controlarse o manejarse, pero hay que estar alerta. El problema de la protección de los datos personales es muy grave en cualquier situación. Yo ya hablé del peligro subyacente, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, que el sistema tenga sesgos en sí mismos discriminatorios o sesgados, ¿no? Em, Eso puede ocurrir perfectamente y lo único que puede hacer entonces es eh, agravar enormemente la discriminación y los sesgos, ¿no? Em, Puede incluso llevar a situaciones de extrema exclusión de algunos grupos o personas o ideas. Pero también es muy importante el tema del cuidado de los datos. Uno ve, por ejemplo, que en ciertos países la gente no tiene ningún problema en dar datos que consideraríamos sensibles, o incluso a instituciones públicas. Y esto tiene que ver con un tema que es muy importante en ciencia política, que es el tema de la confianza. O sea, yo cuando le estoy dando a alguien mis datos, estoy confiando en esa persona. Estoy haciendo un acto de confianza. Si se los doy a un sistema digital, a un algoritmo, no estoy entregándome en manos de un ser impersonal. Le estoy entregando mis datos a quien quiera que está detrás del algoritmo, quien quiera que instaló ese algoritmo. O sea, una pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿quién está detrás del algoritmo? ¿Y es ese alguien? ¿Yo le confiaría estos datos que me está pidiendo? Esa pregunta tengo que hacerme. En los países europeos en general, con muy pocas excepciones, la gente tiene una alta confianza en las instituciones. La gente no tiene problemas en que el Estado tenga sus datos y los procese, o que las empresas lo hagan, porque hay mucha regulación respecto a lo que las empresas pueden o no pueden hacer con los datos de uno. Y los estados se han hecho de alguna manera merecedores de la confianza de la gente, como sin razón, pero yo me imagino que un súbdito de, no sé, del rey de Suecia,
no tiene muchos problemas en que el Estado sepa muchísimas cosas de su persona. No hay antecedentes de que ha habido violaciones a los derechos humanos o un mal uso o un uso abusivo, ¿no es cierto?, u opresor o despótico de esos datos. Pero en nuestro contexto, un ciudadano ecuatoriano o de muchos países de la región tendría que hacerse siempre esta pregunta, y un trabajador con más razón. ¿Yo confío a aquella entidad a la que le estoy dando mis datos? Por ejemplo, y voy a ir más lejos, ¿yo le confiaría mi intimidad al Estado ecuatoriano? ¿Es el Estado ecuatoriano una entidad en la cual sus personeros, sus instituciones, en que yo puedo poner mi intimidad en sus manos? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responderse, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que generalmente nosotros vivimos todo el tiempo quejándonos precisamente de lo poco confiable, honesto, ético que es nuestro Estado, nuestras instituciones públicas. Las privadas también caen bajo el mismo, también merecen su nivel de suspicacia, ¿no? Hagámonos esa pregunta. Cada vez que nos vamos a entregar unos datos o a nuestro empleador, es, ¿me deja tranquilo que mi empleador conozca esto de mí? ¿Puede mi empleador, incluso si no hay dolo, ni mala intención, ni propósitos exteriores, puede este empleador garantizarme la seguridad de mis datos? ¿Tienen mis datos la suficiente protección? Esas son preguntas que todos debemos hacernos en nuestro lugar de trabajo o en cualquier trato que tengamos con las instituciones públicas o privadas, ¿no? Esto es algo que yo creo que no tenemos suficiente conciencia en nuestro país, ¿sí? Eh, los sistemas digitales deben ser hechos transparentes. Debemos dejar la opacidad. Todo el que tiene nuestros datos, nosotros tenemos que tener los datos de ese que tiene nuestros datos. Y saber que es responsable y que se hace responsable de nuestros datos, como el banco se hace responsable de nuestro dinero cuando lo depositamos. Nuestros datos son dinero, tienen el valor del dinero, deben ser tratados como patrimonio que cuando lo entregamos debemos saber en quién confiamos para que lo sea depositario. Cuando hacemos una confidencia, ¿no es cierto? O sea, no le contamos nuestras cosas a cualquiera, ¿no? Bueno, es tiempo de cerrar, pero es un tema que debemos reflexionar en nuestra vida laboral y más allá de nuestra vida laboral, ¿no es cierto? Es muy importante y quiero insistir para terminar en dos cosas. Un derecho que nosotros tenemos que defender en el mundo del trabajo es el derecho a la desconexión. Eso es un derecho que ha sido consagrado en la legislación laboral europea. Es un derecho humano fundamental, ¿no? En Francia, por ejemplo, el empleador comete una grave infracción laboral si se comunica con su trabajador después de la hora de salida del trabajo. O sea, a la hora que sea, 5:30, 5, sale el trabajador, el empleador no puede conectarse, ni por Facebook, ni por chat, ni por teléfono, ni por correo electrónico con el trabajador. ¿Sí? El derecho a la desconexión. Y otro derecho que tenemos que empezar a introducir en nuestra mentalidad es el derecho al olvido. Suena poético, ¿no es cierto? Pero suena como canción de Julio Jaramillo. El derecho al olvido, no voy a hablar de la hora porque el tiempo se me acaba, pero es el derecho a que pasado cierto tiempo nuestros datos desaparezcan, ¿sí? Y hay muy buenas razones por las cuales es importante que nuestros datos tengan, digamos, sean perecibles, o sea, que tengan fecha de caducidad. No todos, muchos, algunos, eso hay que discutir cuáles, pero eso queda para otro. Muchas gracias, un muy buen día y espero que estas reflexiones les ayuden un poco a comprender el mundo que vivimos, sobre todo en el ámbito laboral, pero también fuera de él. Muchas gracias, buen día. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de reflexión y análisis, en debate y encuentros. Esperamos que cada episodio te inspire a explorar nuestras perspectivas y a involucrarte en conversaciones significativas. Para preguntas y recomendaciones, escríbenos al correo electrónico
fernando.bustamante@ute.edu.es. Hasta la próxima entrega de Debate y Encuentros, donde continuaremos explorando el mundo que nos rodea con mente abierta y curiosidad inagotable. Un producto del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la UTE.